Muy buenos días. Nuestro grupo es el número 2 con el tema de la trata de personas, el cual está compuesto por Oscar López, Margaret Brito, Alejandro Polanco y José Osvaldo. La trata de personas ha sido desde hace siglos un problema sin resolver que ha afectado a millones de personas. Es sin lugar a dudas un acto deshumanizante que lleva como consecuencia la apropiación de seres humanos como si de objetos se trataran. La deshumanización de un ser humano es uno de los actos más crueles que una persona puede cometer hacia otra. Según el Merriam-Webster, es la privación de cualidades humanas, personalidad o espíritu. A través de este proceso, un ser humano es despojado de sus derechos básicos y, por ende, de su dignidad humana. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es un delito mundial que comercia con personas y las explota con fines de lucro. Personas de todos los géneros, edades y antecedentes pueden convertirse en víctimas de ese delito que ocurre en todas las regiones del mundo. Los traficantes utilizan la violencia, agencias de empleo fraudulentas y falsas, promesas de educación y oportunidades laborales para engañar, coaccionar y engañar a sus víctimas. Las células organizadas o individuos detrás de este lucrativo crimen se aprovechan de personas vulnerables, desesperadas o que simplemente buscan una vida mejor. ¿Quiénes son los traficantes? Bueno, pues el informe global sobre la trata de personas del 2020 de la UNODC muestra que casi 2/3 de las personas condenadas por delitos de trata de personas en el 2018 eran hombres y un porcentaje mucho menor se le atribuye a mujeres. ¿Cuáles son las formas más comunes de la trata de personas identificadas? Bueno, pues eso se divide en trabajo forzado, niños soldado, mendicidad forzada, explotación sexual, casamiento forzado, venta de niños y la venta de órganos. ¿Quiénes son las víctimas de la trata de personas? Las víctimas de la trata de personas pueden ser de cualquier edad, género y de cualquier parte del mundo. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2020, compilado con cifras oficiales de más de 148 mujeres, las mujeres víctimas siguen siendo los principales objetivos. Según el informe del 2018, el 46% de esas víctimas fueron mujeres y el 19% niñas. Para las víctimas masculinas, este número se reduce a el 20%. Bien, entonces, para hablar sobre la descripción del fenómeno social, existen algunos términos básicos que es importante tocar antes de empezar. Primero, convenio, que es un acuerdo entre dos o más entidades sobre un asunto. Explotación, que es la utilización de una persona en beneficio propio de forma abusiva. Tratante, es una persona que se encarga de hacer negocios con la finalidad de explotar a otro ser humano. Víctima, una persona que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Violencia, que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Y delito, que es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. Entonces, acerca de la conceptualización sociológica, se puede mencionar la psicología social, que son los pensamientos, comportamientos y sentimientos que tiene un individuo en una sociedad. Primero la explotación sexual y el modo de vida. El eje central de la prostitución
Para quienes la practican no es el sexo, sino el dinero o el bien económico que se consigue. Es decir, que estas mujeres que deciden introducirse en este mundo lo hacen por la necesidad económica que puedan presentar, lo cual los pone en una situación de vulnerabilidad y necesidad, interconectándose esto con la calidad de vida. Acerca del contexto social, según un estudio realizado por Ana Pienar y Andy Cooper, el perfil de la trata de personas en la República Dominicana está definido por las modalidades de explotación sexual de personas adultas y explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y según esta investigación, en la República Dominicana existe una mayor incidencia en parques, playas y zonas de la calle, donde una de 4 trabajadoras sexuales eran menores de 18 años. Acerca de la calidad de vida, personas sin empleos, sin dinero y sin educación que frente a tales condiciones toman grandes riesgos y creen en las promesas y caen fácilmente en las garras de los tratantes, se salen de su entorno para emprender un viaje dejando atrás a su familia y amigos, muchas veces con destino a la muerte segura o la indignidad y la violación de sus derechos humanos. La historia de la víctima también juega un papel muy importante. Según el reporte global sobre trata de personas del 2020, realizado por UNOCDE, uno de los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes en el mundo, de acuerdo con los casos analizados, son los antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes, y la generación de dependencia afectiva con el tratante. Bien, la reseña histórica. La trata de personas constituye una de las formas de esclavitud del siglo XXI en el mundo moderno. A través del tiempo, el concepto trata ha sido interpretado de diferentes maneras por organizaciones, gobiernos y la sociedad en general. Bien, entonces, en la época de la conquista española, en América Latina, esta situación se ubica en la época de la conquista española, ya que en cumplimiento de la ley de guerra, los españoles tomaban o entregaban el botín de mujeres al vencedor, lo que dio origen al comercio sexual. En el 1904, siglos después, se hace el primer convenio internacional referido al tema, que fue el Acuerdo Internacional sobre Represión de Trata de Blancas, que se centraba solo en la protección de las víctimas. En el año 1910 se aprobó la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, que obligó a los países firmantes a castigar a los proxenetas y se amplió la definición para incluir el comercio interno de mujeres en los países. En el 1910 se aprobó la Convención de Represión de la Trata de Personas y luego en el 1921 se aprobó el Convenio Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, que sancionaba a las personas que ejercen la trata de estos y los protege. En el 1933 se aprobó otro convenio, que fue el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres mayores de edad, que obligaba a los Estados Unidos a castigar a las personas que ejercían la trata de mujeres adultas. Y en el 1949 las convenciones anteriores quedaron ratificadas por 72 estados y establecieron que la prostitución y el mal que la acompaña, o sea, la trata de personas, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana. Entonces, acerca de los aspectos sociales y culturales, se puede mencionar la cultura patriarcal. Según estudios realizados por Casillas y Montiel, se ha concluido que los hombres adultos son los principales promotores, consumidores y agresores de las dinámicas que activan los procesos asociados a la trata de personas con fines de explotación sexual. El patriarcado, como orden social, implica la puesta de un escenario que favorece el surgimiento de la trata de personas. Y este sistema se basa en una construcción histórica de poder
con la creación de símbolos y mitos que lo perpetúan como única estructura posible, y el entorno comunitario de las víctimas, donde las mujeres, niños y niñas forman o tratan de tener un vínculo y relaciones en sus comunidades de origen. Es decir, pueden salir a trabajar, estudiar o jugar y pueden ser captados en su propia comunidad. Son comunidades que debido a su condición económica son más vulnerables a los tratantes. Las estadísticas mundiales muestran que en el periodo 2008 a 2019 se detectaron 725.896 víctimas de trata. Esta cantidad representa el 15% del total de los casos. De igual forma, al observar el periodo completo, se puede notar que según pasan los años, la cantidad de víctimas identificadas es mayor, lo que da lugar al siguiente cuestionamiento. ¿Realmente han aumentado las víctimas de trata a nivel mundial o han mejorado los mecanismos de detención? Independientemente de las barreras existentes para la medición y o caracterización de las personas víctimas de trata, se ha identificado a través de las organizaciones competentes e investigaciones de carácter académico que la mayor población afectada dentro de ese grupo son mujeres y niños, los cuales están sometidos en su mayoría a explotación sexual o laboral. Según datos de la 1DC, el 66% de las víctimas identificadas en América Latina a partir de 2006 son mujeres, el 22% niños y el 12% hombres. Asimismo, se plantea que los principales países de destino para explotación sexual de las víctimas que provienen de Sudamérica son España, Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza. Por otro lado, en 2018, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito presentó algunas estadísticas y acciones contra la trata en República Dominicana, México y Centroamérica, donde se señala un total de 1.306 casos identificados, 49% de niños y niñas y adolescentes y 45% de mujeres y 6% de hombres. En cuanto a la nacionalidad, una de cada 4 personas es extranjera, el 65% de los casos identificados estaba sometido a explotación sexual, el 17% a explotación infantil y el 4% a mendicidad y el 14% a otro tipo de explotación, ya sea esclavitud moderna, adopción irregular, matrimonio forzoso, entre otros. La República Dominicana es un país de tránsito, destino a la vez, fuente de hombres, mujeres y niños sujetos a la trata sexual y al trabajo forzado. Los informes indican que una gran cantidad de mujeres y niños dominicanos son víctimas de la trata sexual en toda la República Dominicana, el Caribe, Europa, Sudamérica, Medio Oriente y los Estados Unidos. Un estudio reciente realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló que decenas de miles de mujeres dominicanas son actualmente víctimas de la trata en todo el mundo. Además, la explotación sexual comercial de niños locales por parte de turistas extranjeros es un problema, particularmente en las áreas hoteleras costeras, con esos turistas sexuales de niños llegando al país durante todo el año, provenientes de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Funcionarios dominicanos y organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que han sido forzados al servicio doméstico, a las ventas ambulatorias, a la mendicidad, al trabajo agrícola, la construcción y la entrega de drogas narcóticas. Entre 2010 y 2013 se han investigado 40 casos en República Dominicana. Durante el mismo periodo, 104 personas han sido procesadas y 10 hombres y 9 mujeres fueron condenadas, en su mayoría de nacionalidad dominicana. Entre 2011 y 2013, 182 víctimas de trata de personas, 155 niños y 27 adultos han sido
han sido detectados en la República Dominicana, la mayoría de las víctimas eran ciudadanos locales, mientras que el 36% eran ciudadanos haitianos. Según la embajada estadounidense, recomienda para la República Dominicana procesar vigorosamente y castigar a los tratantes en trabajo forzado y trabajo sexual de niños, así como de adultos. Investigar vigorosamente el proceso a los empleados gubernamentales que son cómplices de la prostitución forzada o el trabajo forzado. Trabajar con la ONG para establecer y ejecutar un protocolo formal para todo el gobierno que sirva de guía a los funcionarios sobre cómo identificar víctimas de los adultos y niños de la trata, especialmente quienes están en el negocio sexual, y referirlos a los servicios disponibles. Trabajar con la ONG para garantizar servicios y refugios adecuados que estén disponibles para las víctimas adultas y que más niños y adultos sean identificados y reciban dichos servicios. Establecer alternativas legales formales a la remoción de las víctimas extranjeras a países donde enfrentarían retribución o dificultades, e implantar una campaña de concientización sobre el trabajo forzado y la prostitución forzada, tanto en español como en creolé, dirigido a las víctimas de la trata, la demanda para actos de sexo comercial y trabajo forzado, y que provee instrucciones para el reporte de los casos de la trata humana. Trata de personas en República Dominicana. En cuanto al análisis crítico, dentro de ellos deben destacar los elementos de trata de personas. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Radhika Kumaraswamy, 2003, ha indicado cuáles son los elementos esenciales de la trata de personas. Los documentos e investigación muestran que la trata de personas ocurre con la cantidad innumerable de propósitos que no han contado con el consentimiento de las víctimas de dicha trata para su cumplimiento, incluyendo, pero no limitándose a él, el trabajo forzado o por sometimientos, así como incluyendo también el comercio sexual, matrimonios forzados y otras prácticas afines a la esclavitud. Es precisamente la naturaleza no consensual y explotadora a servir del propósito de que es objeto de interés de la definición misma. De esta manera, la relatora especial cree que se necesita una definición más amplia de personas que abarque los elementos comunes de su proceso. Los elementos comunes son la negociación por comisión acompañada de las condiciones serviles o de explotación del trabajo o relación en cuales la víctima de la trata termina envuelta, junto con la ausencia del consentimiento por parte de la víctima para desempeñar este trabajo. La estructura de la definición de trata de persona debe distinguir la trata como una violación separada de las partes que lo componen. La relatora cree que la definición de trata debe requerir que el desplazamiento o transporte involucrado en dicho delito sea considerado como la ubicación de la víctima en un ambiente desconocido donde ella se encuentra aislada cultural, lingüística o físicamente, y se le niega su identidad legal o el acceso a la justicia. Esta ruptura aumenta la marginalización de las mujeres víctimas de la trata y por ende eleva el riesgo de abuso, violencia, explotación, dominación y discriminación, tanto por parte de los tratantes como de los funcionarios del Estado, tales como la policía, las cortes de oficiales, la de inmigración,
etc. Aunque el traspaso de fronteras geográficas o políticas es a veces un aspecto de trata, no es un prerequisito necesario para que estos elementos se hagan presentes. El gobierno de la República Dominicana no satisface plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata, pero está haciendo importantes esfuerzos para lograrlo. Estos esfuerzos incluyen la revisión de la ley sobre la trata para eliminar el requisito de fuerza, fraude o coerción de las víctimas menores de 18 de la trata con fines sexuales, el aumento de la investigación y enjuiciamientos y la capacitación de más personas de la policía turística en materia de trata y menores de la calle. Las autoridades no tienen un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas ni un refugio a tiempo completo para ellas. No examinan ni remiten eficazmente a todas las personas vulnerables o de los indicadores de trata. Y no se distingue de protecciones de inmigración para las víctimas de la trata. El gobierno condenó a menos traficantes que en años anteriores y dictó sentencias inadecuadas a algunos traficantes condenados. Por lo tanto, la República Dominicana fue reclasificada en el listado de vigilancia a nivel 2. Tras aumentar las investigaciones y los procedimientos judiciales de los funcionarios de los servicios de aplicación de la ley, estos cómplices en la trata de personas, investigando procesos y condenar energéticamente a los traficantes involucrados en trabajos forzados y tráfico sexual. Aplicar plenamente los protocolos para identificar a las víctimas de trata de personas adultas y niños y remitirlas a los servicios de protección. Proporcionar un presupuesto específico destinado a los servicios de asistencia a las víctimas de la trata y proporcionar refugios específicos para hombres, mujeres, niños y víctimas de esta. Gracias. En síntesis, sin lugar a dudas, la trata de personas es un acto denigrante e inhumano, del cual sufren millones de personas alrededor del mundo. Es simplemente una violación directa a los derechos del ser humano y es una práctica atroz que hoy en día se sigue practicando, como vimos anteriormente. Aún con todos los mecanismos que existen para combatirla, es incierto si se podrá eliminar en su totalidad, puesto que muchas de las personas engañadas, ya sea por dificultades económicas o por supuesto mejores oportunidades. En particular, la República Dominicana no cumple con los requisitos mínimos en cuanto a mecanismos para mermar la trata. Y es de suma importancia que aumenten las investigaciones y los procesos judiciales de los funcionarios de los servicios de aplicación de la ley, que sean presuntamente cómplices en la trata de personas. Esos traficantes no les importan las vidas de sus víctimas y simplemente las ven como mera mercancía en vez de seres humanos. Y como se mencionó anteriormente, es simplemente deshumanizante. Como dijo el Papa Francisco, la trata de personas es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, un flagelo en el cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad. Muchísimas gracias. Que tengan un